Bueno, yo vengo a hablar de rotondas. Yo no hablo tan rápido como mi compañero, voy a ir un poco más tranquilo. Voy a pasar un poco superficialmente por la investigación, entonces cualquier duda o cuestión que queráis que desarrolle más extensamente, luego lo hablamos. He titulado la ponencia Darle vueltas a la rotonda, patologías urbanas de la periferia. Y como mi compañero también pensaba en cómo se inscribía esta investigación dentro de los encuentros, dentro de estos seminarios. Bueno, siendo el tema central de estos encuentros cómo la imaginación en sus distintas formas configura lo ordinario, me parecía también importante señalar cómo el... Uy, esto se ha ido. Cómo el poder, la política y el capital también movilizan espacios de imaginación, especulación y de reflexión desde metodologías imaginativas, aunque muchas veces sea como para dar soluciones banales a problemas estructurales graves. En este sentido, lo que quería plantear es que el rotondismo, como ahora os lo presentaré, es un claro ejemplo de todo ello. Entonces, sería como propuesta de inicio subvertir el marco teórico propuesta central de los encuentros, el poder de la imaginación para pensar en la imaginación del poder. Esta investigación parte de mi trabajo de fin de máster, realizado aquí en el Reina Sofía, y se ha ido extendiendo, ha ido mutando y sigue viva gracias a la concesión de una ayuda del Ayuntamiento de Logroño. Y he estado trabajando con un fotógrafo, con Ignacio Izquierdo, que ha realizado las fotografías que se verán en esta presentación y con quien he estado viajando por distintas periferias rotondísticas, sobre todo de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, pero también de otros contextos, y queremos llegar a Valencia y Murcia, que son espacios prolíficos para analizar esta cuestión. Vale, bueno, el objeto de estudio es el rotondismo, ahora iré profundizando en ello, y concretamente como caso de estudio decidí escoger Leganés por ser una ciudad donde el rotondismo prolifera de forma increíble y por unas cuestiones muy específicas sobre las que iré ahora mismo. Algunas aclaraciones. Bueno, quería comentar que la investigación, si bien tiene un matiz lúdico crítico y mordaz, partía como de una propuesta como de aprender de las rotondas y tomarse en serio las rotondas para comprender una serie de lógicas del capitalismo y del urbanismo contemporáneo. Igualmente, me parece interesante señalar que si bien hay como un montón de estudios técnicos en torno a la rotonda, su optimización, la funcionalidad de este dispositivo urbanístico, no hay o no he encontrado yo investigaciones como más transversales e interdisciplinares que propongan una reflexión filosófica, estética, política de esta cuestión. Espera, voy a ir pasando por aquí también. Decidí usar el término rotondismo, que está acuñado por el profesor Fernando Castro Flórez, quien me tuteló el trabajo de fin de máster sobre esta cuestión, y rechazar otras terminologías que me parecía que primaban un poco más el carácter cómico frente a la rigurosidad conceptual, como puede ser arte de rotondas o arte para rotondas. Pues pongo un poco en tela de juicio esta teleología de la creación para el espacio concreto, esta reflexión sobre el espacio en el que se inscriben estas intervenciones estéticas y escultóricas, por lo que igual no habría un deo para en cuanto a esta práctica, y tampoco usar términos como o rotondas o rotondart, que pueden ser graciosos, pero bueno. Vale. A nivel metodológico,
A ver si avanza. Aquí hay que subirlo. A nivel metodológico, se realizó un trabajo de campo en el contexto de Leganés. Me parecía importante aterrizar a un caso de estudio como es el de Leganés y además trabajar desde la propia percepción estética, desde el automóvil, realizando numerosas visitas y también como peatón. Igualmente, el formato de entrevista fue bastante importante para la investigación, por una parte, por 3 canales distintos. El institucional, conversando con varias figuras de urbanismo, obras públicas y arte público de Leganés. La rama de artistas y creadores, conversando con artistas que trabajan mucho creando obras para rotondas, incluso que se han profesionalizado, que es una cuestión interesante, y con la propia ciudadanía de Leganés, entendiendo que quizás, bueno, seguramente es las personas que deberían tener más voz a este respecto. Y con asociaciones también de vecinales de Leganés. Esto me lo voy a saltar. Vale. La investigación, y para ir comenzando, me parece importante rastrear o hacer una arqueología de este dispositivo urbanístico que, si bien no hay un consenso absoluto, se suele ubicar a principios del siglo XX en el contexto del París de Haussmann, y nace como una forma, como un dispositivo necesario para el crecimiento de la ciudad y para favorecer los flujos circulatorios de la periferia al centro y así descongestionar el tráfico. Entonces, en su genética, la rotonda tiene que ver con la aceleración de los flujos, la interconexión de la periferia con el centro y sí, bueno, con todo esto. Vale. También en la propia definición de la rotonda, aunque a veces se nos olvida, es importante mencionar que la rotonda, la isleta de la rotonda es inaccesible por definición y los peatones tienen prohibidos el acceso. Entonces, ya desde ese punto, el propio carácter público de la rotonda y desde el arte público, muy entre comillas, que allí se realiza, podría ser muy rebatido o discutido. Vamos a seguir. Bueno, algunos marcos teóricos o propuestas conceptuales que me interesaban mencionar antes de ir a Leganés en concreto es una sospecha que yo tenía sobre el rotondismo y que se fue acentuando en las conversaciones con los distintos agentes, y es el concebir la rotonda como un espacio de oportunidad. Oportunidad para el político y las esferas políticas, que han hecho de la rotonda un espacio para el homenaje de cualquier cosa, puede ser el Che Guevara, Don Quijote, los derechos humanos o la cultura griega. También para el artista, conversando en concreto con esta obra es de Demo, el artista Eladio Mora, el artista getafense eminentemente rotondístico. Hablaba de la rotonda como un espacio de oportunidad que a él le ha servido para que la gente le vea, y hay como declaraciones suyas sorprendentes. Entonces, esta cuestión publicitaria y narcisista de la esfera política y de la esfera de los artistas y creadores, sin tampoco demonizar a estos segundos, sobre todo, es muy interesante y llegaba un poco a la intuición, a la tesis de que el propio lenguaje publicitario habría sido absorbido, subsumido por la práctica del rotondismo como una forma de singularizar el espacio, de marcar, imponer determinados iconos como caídos del cielo. Vale. Otra serie de prácticas o estelas artísticas y arquitectónicas que analizaba en mi investigación era la folie, estos caprichos decorativos para el jardín que se originan durante el siglo XVII y que no voy a ahondar ahora en esta cuestión, pero podríamos hablar sobre ello. Planteaba el rotondismo y las esculturas
y intervenciones ubicadas en las rotondas como la mayor radicalización y disparate de esta serie de prácticas arquitectónicas por sus semejanzas formales y conceptuales y los trasvases que analizaba históricamente. Aquí. Lo que sí que me parecía interesante también mencionar es cómo se puede rescatar también el marco teórico del Plop Art, que nace y se desarrolla en mediados del siglo XX, sobre todo en el contexto norteamericano, y que bueno, el propio término del Plop parece hablar muy claramente de a qué nos referimos, como esta caída vertical de objetos artísticos y una eminente descontextualización de la obra escultórica en un espacio público al que parece no referirse, más que en ocasiones como de forma simplona, banal o muy tonta. Y en este sentido, este marco teórico también parece como llevado al límite, a su disparate más absoluto, con el caso del rotondismo, que no solo no se relaciona en muchos casos conceptualmente ni formalmente con el entorno, sino que además es inaccesible y favorece una percepción estética acelerada desde el automóvil y cuanto menos sorprendente. Vamos a Leganés. Vale, para comprender, hablaba aquí de rotonditis, que es un término que me interesaba usar en la investigación, teniendo el sufijo itis como desde las implicaciones médicas, como esta inflamación endógena de la rotonda, que sufre un abultamiento, pero también extensiva y expansiva a lo largo de la ciudad, que va proliferando el rotondismo y que parece como un contagio que no llega a tener límites, como es el caso de Leganés. En Leganés es muy interesante comprender y estudiar la historia, contexto y urbanismo de este municipio para entender cómo y por qué emerge esta práctica de estetización o amabilización urbana, como se viene diciendo. Por no enredarme, Leganés durante la década de los 50-60 era una aldea, como aquí vemos, y es a mediados de los 60-70 cuando empieza a crecer exponencialmente su población al recibir flujos migratorios de la población rural. Esto hace también que se empiecen a realizar una serie de planes urbanos que se empiezan a yuxtaponer de forma caótica y desordenada, generando una densidad poblacional y urbanística enorme, como consecuencia de este desarrollismo feroz tan característico de este contexto temporal. Es importante también mencionar que esto tiene que ver con una construcción de la ciudad Madrid como centro. O sea, Leganés nace como un núcleo urbano explotado y dependiente, enfocado desde la óptica del centro, sobre todo con dos fines fundamentales, que es el residencial y el industrial. Entonces, se va haciendo constantemente una serie de planes urbanos que van recalificando cada vez más suelo para que se pueda construir más edificaciones con estos usos residenciales e industriales. ¿Esto a qué lleva? Pues lleva a una situación de una ciudad sin identidad, empobrecida, precarizada. Analizando distintos estudios se habla de Leganés con unos términos muy impactantes, como el antiespacio, la anticiudad, un lugar desagradable, inhabitable, muy fuertes, muy contundentes. Incluso hay como una serie de léxico o de gramática como que se vincula como el organismo, ¿no? Como la ciudad como un cuerpo infecto que ha crecido, como ese apéndice que crece durante la apendicitis y que parece que va a estallar y que tiene que ser extirpado o remediado de alguna forma. Y de hecho, pues desde las esferas políticas, durante la década de los 70, se dan cuenta de que
se tiene que hacer algo con la ciudad porque es insostenible la situación. Y comienza a hablarse de una cierta cirugía de la ciudad. Pero claro, el problema en este contexto es que no hay espacio, no hay espacio. ¿Sí? 3 minutos, vale. No hay espacio físico, entonces bueno, se decide no seguir recalificando suelo con estos fines residenciales e industriales y buscar estrategias de amabilización y embellecimiento de la ciudad. Y entonces también aparece un término muy interesante que es la utopía. Se hablan numerosos estudios y planes urbanos de Leganés cómo conseguir, cómo efectuar y materializar la utopía, que justo ayer pensaba como que es interesante que la propia palabra utopía ha tenido 2 ramificaciones o 2 formas de comprensión, desde la eutopos como el buen lugar, pero también el ugtopos, el no lugar. Y parece que la utopía finalmente se efectúa y materializa en Leganés a través de las rotondas, a través de esos no lugares, aunque bueno, el caso es que sí, durante el mediado de los 80 se plantea la posibilidad de empezar a usar los espacios residuales, los huecos, los vacíos de la ciudad para ciertas intervenciones estéticas. Es muy importante en el caso de Leganés el año 1985. En este año se ubica la primera escultura en una rotonda. Es una obra de Ángeles Marco, no es esta, se ubicó provisionalmente en la rotonda. Un año antes, Luis Arencibia, quien es la figura, es un artista canario que es quien moviliza todo este proyecto del Museo de Esculturas de Leganés. El Museo de Esculturas está formado por el Parque de Esculturas, que tiene una ubicación física y concreta, y luego todas estas intervenciones estéticas que se repliegan y despliegan por todos los rincones de la ciudad y que tratarían de restañar las heridas del urbanismo, como Luis Arencibia dice, y efectuar la utopía, el hito vanguardista en Leganés. Hay todo como un léxico y un discurso megalómano y ostentoso que nada tiene que ver con lo que luego sucede. Entonces, el Museo en las Rotondas planteaba esta idea por 2 cuestiones. Porque directamente el museo se efectúa y se realiza en las rotondas, en esta doble rama del Parque de Esculturas y las distintas intervenciones estéticas a lo largo de la ciudad, y también porque hay un orgullo muy grande en Leganés, dado que consiguen varios depósitos de fondos de esculturas monumentales, uno de ellos del Reina Sofía, que ahora mismo hay muchas esculturas del Reina Sofía en Leganés, y voy a leer unas declaraciones súper interesantes de esta figura de Luis Arencibia, que dice: son obras que ya pertenecen a la historia del arte de nuestro país y a su patrimonio. Los vecinos de Leganés pueden felicitarse, pues, en cierto modo, una extensión del Reina Sofía se ha instalado entre nosotros. Hay aquí como una cosa como cyborg o protésica del Reina, como de la institución que llega a la periferia y que, por tanto, eso es un logro, pero también la periferia, Leganés, se enorgullece de poder contar con estas obras que son el canon artístico, ¿no? Entonces, también hay fondos del K2M, el Centro de Arte 2 de Mayo, repartidos por Leganés. Así pues, el museo, en un doble sentido, se da en las rotondas y esto ha llevado a que la ciudad de Leganés haga de las propias rotondas y las intervenciones en las rotondas su seña de identidad. Incluso se habla constantemente del atractivo turístico y cultural de Leganés. Y las rotondas, el rotondismo es la imagen de la ciudad en numerosos contextos políticos. Estas revistas de Leganés, constantemente la portada es distintas rotondas. Y la rotonda, como digo, sirve como una estrategia de singularización del espacio y del territorio de la ciudad de Leganés. También hay una retórica muy interesante que desarrollaba en la investigación, que es la ciudad como museo de rotondas.
no solo el Museo de Esculturas tiene una ubicación específica, sino que se intenta vender la ciudad como un museo expandido donde todos los rincones, cualquier esquina, cualquier metro cuadrado sería fascinante, y también habría como esta idea de belleza perversa que hasta el no lugar de las rotondas puede encontrarse con una intervención escultórica. Y como tengo que ir cerrando, bueno, os presento como unas últimas intuiciones que estoy desarrollando últimamente, porque me gustaría como toda esta investigación que llevase en algún momento a un proyecto editorial, a un libro, a una publicación quizás, y ahora estoy profundizando en esta idea de ya no la ciudad como museo o el museo en las rotondas, sino el museo como rotonda, analizando la propia arquitectura del museo como rotonda en un sentido físico y como dispositivo, analizando los flujos de los espectadores y también las propias lógicas de experiencia estética y cómo se percibe y cómo se experimenta el arte contemporáneo en el contexto expositivo institucional, y volviendo a la propia definición o naturaleza originaria de la rotonda, que, como explica Santiago Beruete, la palabra rotonda ha sido tomada prestada del italiano y proviene por elipsis de la expresión latina domus rotonda, que significa casa redonda, y que designaría un edificio o templo de planta circular y techo mantenido por columnas que se levanta como en un parque como abrigo y ornamento. Entonces, volver al propio origen etimológico de la palabra y analizar también las arquitecturas físicas y cómo experimentamos el museo quizás como rotonda. Y hasta aquí de momento. Gracias.